Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Si es la primera vez que me ven, mi nombre es. Y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, series turcas, chismes de celebridades y todo lo que nos encanta. Hoy tenemos un tema jugoso, uno que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, la talentosísima actriz turca que nos ha cautivado con su belleza y talento. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en los rumores, las declaraciones, los dimes y diretes sobre su relación superíndice 3N, o mejor dicho, la supuesta relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes es tu, NAQ por esto. Q copyright dijo Hande. ¿Realmente explotó superíndice 3? ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto del amor? Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas y si quieren formar parte de esta comunidad increíble, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando vídeos que les gusten. Además, activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Ahora vamos al luo. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3N y en las redes sociales durante mucho tiempo. Desde que protagonizaron la exitosa serie Senu con Dieres y Salcam, la química entre ellos fue innegable. Los fans se enamoraron de su relación superíndice 3N en la pantalla y, naturalmente, empezaron a fantasear con la posibilidad de que ese amor traspasara la ficción superíndice 3N. Durante el rodaje de la serie, las especulaciones sobre un romance entre Hande y Kerem eran constantes. Los veían juntos fuera del set, compartían fotos cariu más menos osas en sus redes sociales y, en general, se mostraban muy cercanos. Aunque al principio negaron cualquier relación superíndice 3N sentimental, finalmente, después copyright de muchos rumores y pistas, confirmaron que estaban juntos. Fue una noticia que alegró superíndice 3 a muchísimos fans alrededor del mundo. Parecua que el cuento de hadas que vivamos en la pantalla se ha hecho realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para muchos de sus seguidores, que habían idealizado su relación superíndice 3N. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló superíndice 3 con diferencias irreconciliables, agendas profesionales muy apretadas y la presión superíndice 3N de los medios. Desde su separación superíndice 3N, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande Erupar Rafael ha protagonizado varias series y películas con granu con diéresis copyright cito, consolidu, dose como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem Bürsin también copyright N ha seguido trabajando en proyectos tanto en su país como a nivel internacional, demostrando su talento y versatilidad. Ahora bien, llegamos al punto central de este vídeo. ¿Qué copyright dijo Hande sobre Kerem y el amor? ¿Realmente explotó superíndice 3? Bueno, la verdad es que la palabra explotó superíndice 3 puede ser un poco exagerada. No hubo un estallido público ni una declaración superíndice 3N incendiaria. Sin embargo, Hande ha hecho algunas declaraciones en entrevistas y eventos que han generado mucha controversia y han dado pie a todo tipo de interpretaciones. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Kerem, Hande respondió superíndice 3 de una manera que muchos consideraron evasiva y distante. No negó superíndice 3 haber tenido una relación superíndice 3N con diéresis copyright L, pero tampoco se mostró superíndice 3 especialmente lida ni nostálgica. Bien, hablo superíndice 3 de Kerem como un colega y un amigo, enfatizando que su prioridad en este momento es su carrera profesional. Esta respuesta, como era de esperar, no sentó superíndice 3 bien a muchos fans. Algunos se sintieron decepcionados de que Hande no mostrara ese afecto o gratitud hacia Kerem, especialmente considerando el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en sus carreras. Otros interpretaron sus palabras como un aseo más menos al de que la ruptura no había sido amigable y que todavía existían rencores o sentimientos negativos entre ellos.
Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Estu ande tratando de minimizar su relación superíndice 3N con Kerem? ¿O simplemente estu siendo cautelosa y reservada, como suele ser habitual en ella? Es difícil saberlo con certeza. Lo que podemos decir es que Ande siempre ha sido una persona muy discreta en lo que respecta a su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos ni dar detalles íntimos a los medios de comunicación superíndice 3N. Además, es importante recordar que las relaciones terminan, y a veces, aunque haya habido mucho amor en el pasado, las cosas simplemente no funcionan. No siempre es necesario que haya un drama o una pelea para que una relación superíndice 3N llegue a su fin. A veces simplemente las personas cambian, sus caminos se separan y es mejor seguir adelante por separado. En cuanto a lo que Ande dijo sobre el amor, sus declaraciones también copyright N han sido objeto de debate. En varias ocasiones ha manifestado que el amor es importante, pero que no es lo único que importa en la vida. Ha enfatizado la importancia de la independencia, la autoestima y la realización superíndice 3N personal. Ha dicho que una mujer no necesita a un hombre para ser feliz y que es fundamental perseguir sus propios sueños más menos o sí metas. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una crítica implícita a la idea romántica tradicional de que el amor es la única fuente de felicidad y satisfacción superíndice 3N. Otros, en cambio, las han visto como un mensaje empoderador y feminista, que anima a las mujeres a priorizar su propio bienestar y a no depender emocionalmente de una pareja. Es evidente que Ande Eru Parrafoel es una mujer inteligente, ambiciosa y con una visión superíndice 3N clara de lo que quiere en la vida. No se deja influenciar por las expectativas sociales ni por los estereotipos de Geu copyright Nero. Estu decidida a seguir su propio camino y a construir una carrera su superíndice 3 lida y exitosa. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿explotó superíndice 3 Ande? Yo diría que no. No hubo una explosión superíndice 3N en el sentido literal de la palabra. Pero hubo declaraciones que generaron controversia y que dieron pie a muchas interpretaciones. Al final, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo que es cierto es que Ande Eru Parrafoel sigue siendo una figura fascinante y una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las declaraciones de Ande Eru Parrafoel y su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Como hemos visto, la realidad es mucho más compleja que los rumores y las especulaciones. Ande es una mujer fuerte e independiente que decidida a seguir su propio camino. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes, y espero seguir hacia copyright dolo en el futuro. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que tratando de minimizar su relación superíndice 3N con Kerem? ¿O simplemente siendo cautelosa y reservada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Asterisco 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 asterisco. Hola de nuevo mis chismosos favoritos. Antes de que se me enfríen los dedos de tanto teclear, quiero recalcar algo que mencioné antes, este vídeo no es para sembrar cizaña ni avivar llamas donde no las hay. El objetivo es analizar con objetividad, desde el punto de vista de una fan que sigue de cerca la farándula turca, las declaraciones de Hande Erçel y tratar de entender el contexto detrás de ellas. Aquí no estamos para juzgar, sino para comprender. Volvamos a la génesis de todo este revuelo, Senú con diéresis al capm. La serie fue un auténtico fenómeno mundial. Traspasó fronteras idiomáticas y culturales, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa, e incluso en partes de Asia. Y gran parte de ese éxito, admitámoslo, se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, encarnaban el arquetipo del amor-odio que tanto nos engancha. La torpeza de Eda, la seriedad de Serkan, era una combinación explosiva.
Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la forma en que Ande y Kerem interpretaban esa relación. Había miradas cómplices, gestos sutiles, una conexión que trascendía la pantalla. Y claro, los fans, que somos muy fantasiosos, empezamos a creer que esa magia era real. Nos imaginábamos a Ande y Kerem viviendo un romance de película, con cenas románticas a la luz de las velas, escapadas secretas a islas paradisíacas y, por supuesto, un final feliz con boda y muchos hijitos. Cuando finalmente confirmaron su relación, la euforia fue total. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, montajes de fotos de la pareja y hasta peticiones para que protagonizaran más series juntos. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Nuestro sueño se había hecho realidad. Teníamos nuestra propia pareja de cuento de hadas. Sin embargo, el cuento de hadas, como todos sabemos, no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos en público, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y, en general, la atmósfera de romance se había disipado. Cuando anunciaron su separación, fue como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca. La decepción fue enorme. Muchos fans se sintieron traicionados, como si hubieran sido engañados. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las declaraciones de Ande. Después de la ruptura, ambos actores mantuvieron un perfil bajo. Evitaron hablar del tema en público y se centraron en sus carreras. Pero inevitablemente la prensa, siempre ávida de exclusivas, empezó a indagar. Y fue en una de esas entrevistas donde le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem, cuando Ande pronunció las palabras que encendieron la mecha. La forma en que se refirió a Kerem, como un colega y un amigo, fue lo que más dolió a los fans. Sentían que estaba minimizando la importancia de su relación, que estaba borrando todo el amor y la conexión que habían compartido. Algunos incluso la acusaron de ser desagradecida, de no reconocer el papel que Kerem había jugado en su carrera. Pero, ¿es realmente justo juzgar a Ande por sus palabras? No es posible que simplemente esté tratando de proteger su privacidad y de seguir adelante con su vida. Es importante recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público, especialmente después de una ruptura dolorosa. Además, como mencioné antes, Ande siempre ha sido una persona muy discreta. No le gusta airear sus intimidades y prefiere mantener sus sentimientos para sí misma. Es posible que la forma en que se refirió a Kerem sea simplemente una manifestación de su personalidad reservada. Por otro lado, también es importante considerar el contexto de la entrevista. Es muy probable que Ande se sintiera presionada por el entrevistador para hablar del tema, a pesar de no querer hacerlo. En estas situaciones, es fácil decir algo que se malinterprete o que se saque de contexto. En cuanto a sus declaraciones sobre el amor, creo que son un reflejo de su mentalidad moderna y empoderada. Ande es una mujer independiente que prioriza su carrera y su bienestar personal. No cree que una mujer necesite a un hombre para ser feliz y considera que es fundamental perseguir los propios sueños y metas. Estas declaraciones no son una crítica al amor en sí mismo, sino a la idea romántica tradicional de que es la única fuente de felicidad y satisfacción. Ande está diciendo que el amor es importante, pero que no es lo único que importa en la vida. Que una mujer también puede encontrar la felicidad y la realización en su trabajo, en sus amistades, en sus pasatiempos y en su propia compañía. En definitiva, creo que las declaraciones de Ande Erçel son complejas y no se pueden simplificar en un titular sensacionalista. No hubo una explosión pública ni una declaración incendiaria, sino una serie de comentarios que generaron controversia y que dieron pie a diversas interpretaciones. Lo que sí es evidente es que Ande Erçel es una mujer fuerte e independiente que está decidida a seguir su propio camino. No se deja influenciar por las expectativas sociales ni por los estereotipos de género. Está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Y creo que eso es algo que debemos admirar y respetar. En lugar de juzgarla por sus palabras, deberíamos celebrar su valentía y su determinación. Al final, cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Ande tiene razón? Dejen sus comentarios aquí abajo, que quiero leerlos todos y tener un debate sano sobre el tema. No se olviden de suscribirse si les gustó el vídeo y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba vídeos nuevos. Los quiero. Besos.